Sofía Escobar Zamudio. Sofía, egresada de la UDELAR, Relaciones Internacionales, después egresada de Economía o Ciencias Económicas, Economía, Integración y Desarrollo en la UNILA, después la maestría en Río, en la Católica, la PUC de Río, universidad de excelencia, ¿no?, en el tema de las relaciones internacionales, y hoy Sofía haciendo el doctorado en la Universidad de Brasilia, ¿no? Y es becaria e investigadora del Instituto de Pesquisa o de Investigaciones, ¿no? Instituto de Pesquisa, decimos en Brasil, Económica Aplicada, el IPEA. La semana que viene seguimos con las presentaciones con Marcos Vinicius Chelato Leite, quien fue responsable del escritorio, secretario, ¿no?, del escritorio de la CEPAL acá en Brasil, en Brasilia, y hoy coordina el secretariado del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en Nueva York. Un joven también. Nosotros estamos trabajando con mucha gente joven, ¿no?, que somos lo que, o son, somos, me incluí ahí, pero son los que creemos siempre, son los que asumirán, porque hay que creer siempre, ¿no?, que volveremos, es decir, que la perspectiva nacional, popular, de soberanía, de integración, volverá como ha vuelto, con ciclos, y estamos trabajando por eso y para eso. Entonces, esa gente joven, esos estudiantes, esos investigadores de hoy son los que tienen la tarea, ¿no?, de reflexionar, de analizar la historia, y de diseñar a partir de lo que ha pasado, o contribuir para diseñar el camino, ¿no?, de la independencia, de la soberanía, de la redención de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras sociedades, ¿no? Y estamos contribuyendo desde la UNILA con eso, así como otros compañeros de tantos otros rincones y universidades, ¿no? Nos acompañan desde Argentina, nos acompañan desde Chile, nos acompañan desde México, probable que desde Uruguay, desde Paraguay. Entonces es de verdad una alegría muy grande recibir y tener a Sofía acá con nosotros en esa conversación, en esa charla, en esa exposición, que después nos va a estimular a hacer preguntas o manifestaciones al final, que ella termine, tiene como entre media hora, 40 minutos para hacer su intervención. Gente, es eso. Gracias a todos por estar acá. Somos de nuevo más de 30. Venimos bien, y hay curiosos, ¿no? Desde Honduras, compañero desde Honduras, Sael Bautista. Gracias, bienvenido. Una alegría tremenda tener a Centroamérica, ¿no? Qué alegría. Gracias, compañero. Y así vamos, ¿no? Estamos entre investigadores con las mejores intenciones, políticamente definidos y técnicamente armados, ¿no? Tratando de robustecer nuestra formación. Gracias entonces a todos, y paso la palabra entonces a Sofía. Corto mi micrófono. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas noches. Sí. Ok, buenas noches. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de estar presentando esta agenda de pesquisa, de investigación en este espacio. Es un espacio muy importante y que espero que continúe por mucho tiempo. Es en esta coyuntura en la que estamos
se hace imprescindible tener estos espacios de debate. Y bueno, y esto es una agenda de pesquisa, como acabé de decir, sobre el comercio de América del Sur entre 2000 y 2020. La idea de estudiar el comercio tiene que ver con algo más que mirar los datos, los números, ¿no? Es entender un poco la economía política que está por detrás de eso, es entender lo que son las estructuras productivas de los países, de las regiones, cómo se configura la división internacional de trabajo, cómo se dan las relaciones de poder también, las alianzas. Entonces, la intención de la pesquisa no es solo ver números o ver cantidades, pero entender un poco lo que podemos ver más allá de eso, ¿no? De las relaciones entre los países del continente y con el mundo. Ay, ¿cómo paso acá? Ay. La estructura de la presentación es primero un panorama del comercio interregional en América del Sur entre 2000 y 2020, algunas consideraciones iniciales, ¿no? Evaluación del impacto del COVID en el comercio regional y propuestas de inserción internacional post pandemia, es un poco en base a lo que se dice a partir de la CEPAL, de la FAO, de la OMC, y después, bueno, consideraciones finales de esta presentación. Panorama del comercio interregional de América del Sur entre 2000 y 2020. Es importante decir que estoy considerando los 12 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Venezuela, Uruguay, y no sé si falta alguno, creo que fueron todos. Entonces empezamos para tener un panorama inicial, la corriente de comercio interregional en América del Sur. Estos son las exportaciones y las importaciones, o sea, el flujo total de comercio entre la región, entre esos 12 países, cuánto se exportaron y se importaron entre ellos, cuánto se exportó y se importó al mundo, ¿no? Y también quise incluir al Mercosur, porque, bueno, primero ver un poco las tendencias. De alguna forma podemos ver, evidentemente, que el periodo del boom de las materias primas fue cuando más aumentó el comercio con el resto del mundo, y la tendencia regional siguió un poco esa tendencia mundial, aumentó en los momentos en que aumentó en el resto del mundo. Claro, podría no haber sido así, pero fue un periodo en que hubo relaciones, se priorizó un poco más las relaciones intrarregión a nivel económico, a nivel político, ¿no? Y entonces el periodo en que estuvo un poco más alto fue entre 2008 y 2014, 2015, más o menos. Y el Mercosur lo incluí porque, mirando los datos, el Mercosur es responsable por lo menos 55% de esos intercambios. O sea, los países del Mercosur participaron, sea comprando o importando, el 55% de esos intercambios comerciales. Entonces, el Mercosur, siendo una unión aduanera imperfecta, con todas las cuestiones, pero de alguna forma consigue tener esas relaciones comerciales con el resto de los países. Sí, Argentina y Brasil son las principales economías del continente, es verdad, pero de alguna forma la importancia de tener ese proceso de integración, ¿no? Ese acuerdo que no es apenas un acuerdo comercial, incentivando las relaciones en la región, porque ahora vamos a ver igual una línea del tiempo, ¿no? Tenemos, para contextualizar los procesos de integración, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, que es el proceso más antiguo, ¿no? Que en el 96 pasó a ser Comunidad Andina, con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El Mercosur, que surge en el 91. En el 2012 el Paraguay es suspenso, está mal ahí me sale, en realidad suspenso, y Bolivia expresa su intención de ingresar. En el 2013 se reincorpora el Paraguay y ingresa a Venezuela, y en el 2016 se suspende a Venezuela. También, bueno, el IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, que, una cosa importante que quería decir del Mercosur. El Mercosur tuvo esas idas y venidas de sus miembros, todo, pero en un momento, en un periodo, el Mercosur llegó a
a tener prácticamente todos los países de América del Sur, algunos como miembros asociados y otros como miembros plenos y como miembros asociados, ¿no? Entonces es importante resaltar eso. Bueno, el IRSA, que es una iniciativa de integración de física regional, que en realidad surge con una perspectiva bastante neoliberal, más con la idea de escoamiento de mercaderías, de construir carreteras, estradas y puentes para exportar, para poder exportar, y que en el 2011 se incorporaba en el marco de UNASUR al COSIPLAN, y muda un poco esa perspectiva, ¿no? Para mirar más a la integración en la región y al comercio, a facilitar el comercio también en la región, ¿no? Y que el IRSA continúa existiendo y tiene proyectos importantes en ese sentido, ¿no? La mayoría bilaterales, la mayoría con financiamiento público, pero es una iniciativa que en fin, que tiene que continuar existiendo, ¿no? La UNASUR, que bueno, se comienza en 2005, pero que se funda en 2005, pero se consolida en 2008, tuvo un proceso largo, ¿no? Comienza con la CASA, con todos los países, incluyendo todos los países de América del Sur, y bueno, en 2018, infelizmente, bueno, y la UNASUR es importante porque fue un espacio que promovía la integración política en varios ámbitos, ¿no? E infelizmente en 2018 salen en conjunto Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú para formar otra iniciativa que se llama Foro de Progresista, por el Progreso, el PROSUR. Y ahí en 2019 sale Ecuador, ¿no? La sede es, en fin, desmontada, que quedaba en Quito, y en el 2020 sale Uruguay. Y ahí tenemos el PROSUR, que bueno, tuvo una reunión hasta ahora y no estaba muy claro exactamente qué es lo que se va a hacer, y que en teoría era como una organización no ideológica al contrario de la UNASUR, ¿no? Según sus fundadores, que son Argentina, Chile. La verdad es una iniciativa de Chile, ¿no? Está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. Bueno, eso para tener un contexto. Ahí volviendo al comercio, mirando un poco para los datos de comercio interregional de bienes, eso es lo que me interesaba, porque en general hay datos sobre comercio de América Latina, o hay datos sobre comercio Mercosur, o hay datos, pero sobre América del Sur no hay tantos. Entonces empecé como a hacer esos levantamientos así de ver qué es lo que aparecía en relación a los datos. Y ahí ese es el comercio interregional de bienes entre 2000 y 2019. El azul son las exportaciones intrarregionales y el rojo las importaciones interregionales. Y bueno, para mí lo que es un poco más relevante en este periodo es que como en que entre 2008 y 2009 hasta 2017 más o menos, hubo una cierta estabilidad así, entre las exportaciones y las importaciones en la región, ¿no? Que tiene que ver con lo que habíamos visto antes, de que se priorizó un poco más el comercio regional, pero eso también tenemos que verlo a la luz de los, bueno, eso en el otro gráfico, a la luz de lo que es el comercio de la región también con otras regiones, ¿no? Y con otros países. Esto acá es algo que precisa de ser profundizado, mucho, pero tiene cosas interesantes. Estas son las exportaciones intrarregión para Estados Unidos y para China en el 2000, en 2010 y en 2018. Y ahí les puse unas flechitas también como para señalar un poco lo que subió, lo comentó de ese comercio. Bueno, entonces yo lo que tengo que ser sincera es que no sé muy bien y que preciso profundizar en la parte de qué es exactamente lo que comercia cada uno de ellos con nosotros, ¿no? Algunas cosas podemos más o menos tener una idea, pero eso solo se sabe entrando en los datos, porque es difícil encontrar ese tipo de datos. En general son los datos del comercio total, para qué región y tal, pero qué comercia con qué, eso es un trabajo más minucioso que todavía tengo que hacer. Pero mirando hacia grandes rasgos, Argentina, bueno, su relación con América del Sur cayó principalmente con Brasil, claro, porque la relación comercial entre Brasil y Argentina es muy fuerte, como ustedes saben. Pero bueno, cayó un poco, si bien que tenemos que considerar que el comercio en general de Argentina cayó, pero
y con Estados Unidos también, de acuerdo con esos datos. Bolivia también tendría disminuido con relación a 2010, que fue muy alto el porcentaje de América del Sur en el total. Ahí no tenemos el 100%. Yo tomé, obviamente, que lo que representaba cada América del Sur, China y Estados Unidos. Hay un porcentaje ahí que no está explicado, ¿no? Brasil, bueno, tenemos una disminución del comercio con la región, infelizmente, un aumento de la presencia de China muy grande y una caída significativa, si miramos todo el periodo, con Estados Unidos, ¿no? De las exportaciones a Estados Unidos. Chile, un aumento muy fuerte de la presencia de China en sus ventas, en sus exportaciones. Colombia, un aumento grande con América del Sur. Eso es una de las cosas que tengo que ir atrás para explicar, porque por qué Colombia tiene un comercio tan alto con América del Sur en 2018. Aumento de China y una disminución con el comercio con Estados Unidos, también significativo. Ecuador, una disminución con el comercio con Estados Unidos, bueno, y un poco un aumento con el comercio con China. Guyana no explica mucho porque los principales socios comerciales de Guyana no son ni América del Sur, ni China, ni Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos un poco, pero después Paraguay, fuerte comercio con América del Sur, aún así ha disminuido un poco. Es decir, disminuyó en relación a 2010, pero no en relación a 2000, en relación a 2000, pero no en relación a 2010. Ahí tendría que colocar como en el siguiente que coloqué una, subí otro. Perú, aumento de relación con China muy fuerte, y una disminución en el periodo total con Estados Unidos. Bueno, Surinam también, que también nos explica mucho, misma cosa que Guyana, tienen otros socios comerciales que no son tanto ni América del Sur, ni China, ni Estados Unidos. Uruguay, muy fuerte el aumento con relación con China, y disminuyó bastante con América del Sur, que principalmente es Brasil y Argentina. Y Venezuela, bueno, Venezuela, el problema es que tenemos datos. Estos son datos extraídos del Comtrade, de Naciones Unidas, de los datos de comercio de Naciones Unidas. Ahí hay datos de Venezuela hasta 2013. Pero de cualquier forma, siempre es bueno conferir con otras bases. Entonces, en realidad, voy a conferir bien estos datos con otras bases porque están un poco extraños. Y bueno, en las importaciones, Argentina, bueno, una relación estable, así ¿no? En torno al 30% de comercio con la región. Estados Unidos una disminución, aumento de las importaciones de China. En realidad casi todo es un aumento de las importaciones de China, ¿no? Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, ¿no? Venezuela. Uruguay también no lo puse, pero sí. Perú, o sea, todos aumentaron sus importaciones con China, ¿no? Eso es en todos. Bueno, este cuadro da para mucho, yo sé que, pero voy a continuar. Bueno, ahí las exportaciones totales intrarregionales en comparación con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea, en millones de dólares, en miles de millones de dólares, perdón, está equivocado, entre 2000 y 2018. Y esto también es importante, porque acá lo que está apareciendo es que cuando yo sumo todas las exportaciones intrarregionales, superaría a lo que son las exportaciones a la Unión Europea, a China y a Estados Unidos entre 2006 y 2017, lo cual es un poco contraintuitivo. Claro, el todo no es igual a la suma de las partes también, ¿no? Porque el hecho de que un país o una región sea el principal socio comercial de otra región no significa que todos exactamente tengan a ese país en primer lugar o en segundo lugar. Pero igual es algo que yo preciso confirmar y ver qué son esas exportaciones y todo lo demás. Y lo mismo sucede con las importaciones. Estoy considerando 11 países, ¿no? Porque son 12 en total, entonces uno con los otros 11. Entonces es mucha cosa cuando se suma, pero igual es muy significativo. Y las importaciones tenemos la misma cosa. Desde 2000 hasta 2014 serían mayores en la sumatoria de las importaciones de los países de América del Sur para cada uno de ellos que con China y con Estados Unidos y con Unión Europea.
Entonces, esto es más una pregunta que una exposición, porque eso es una investigación que voy a tener que seguir haciendo. Esto me pareció interesante, son las exportaciones de la región para China y para Estados Unidos y las importaciones, ¿sí? En la derecha las exportaciones en valor relativo. Y lo que vemos evidentemente es el crecimiento de China y la pérdida de espacio de Estados Unidos, pero Estados Unidos no pierde tanto espacio cuanto lo que gana China. Entonces, a alguien le está ganando espacio China, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que ver, que probablemente sea la región. Y bueno, en las importaciones vemos que Estados Unidos no ha perdido tanto mercado y China sí creció mucho. Bueno, y ahí, ¿quién fue que perdió ese mercado, ¿no? ¿De dónde estamos importando? Estamos importando más de China y antes importábamos de quién, ¿no? No sé, eso no está aún desarrollado. Y aquí es mirando por grandes categorías económicas las exportaciones intrarregión y con el mundo. Entonces, con el mundo lo que vemos es, lo que salta a la vista es insumos industriales. Insumos industriales es como una categoría un poco amplia, porque celulosa es insumos industriales, minerales son insumos industriales, muchas cosas pueden ser dentro de insumos industriales, no sé, hilo es un insumo industrial, o sea, entonces, insumos industriales es muy variado, hay que ver qué es lo que hay ahí. Combustible, básicamente petróleo, gas, porque recordemos que el mundo es totales y también incluye América del Sur, es totales de la región. Y alimentos y bebidas. Principalmente eso es lo que exportamos en términos generales. Y para nosotros mismos ya aparece equipamientos, ¿no? y partes de transporte, por ejemplo, industria automotriz, ¿no? Por ejemplo. Insumos industriales también, petróleo, gas también, alimentos y bebidas, pero también tenemos bienes de consumo y bienes de capital. ¿Sí? Que en el otro casi no aparece. Y en las importaciones, bueno, ¿qué importamos del mundo? Equipamientos y partes de transporte, insumos industriales, combustible, un poco, pero eso debe ser eso cuando se exporta crudo y se importa refinado, en fin. Bienes de consumo y bienes de capital, principalmente. Y ahí, bueno, para comparar con América del Sur, también lo que ya habíamos dicho, es una pauta más, en realidad hay que comparar en diagonal, la que sea América del Sur con el del mundo, ¿no? O sea, es más diversificado y tiene más valor agregado a lo que nosotros nos vendemos a nosotros mismos en América del Sur que lo que vendemos al mundo. Igual esto, ahora pensando, podría separar el mundo sin América del Sur y ver qué es la composición de esas exportaciones y importaciones y para que quede más claro todavía. Entonces, como para hacer una síntesis, el comercio interregional registró sus mayores flujos comerciales entre 2008 y 2014, superando los 200.000 millones de dólares en corriente de comercio. Entre 2007 y 2017 se registraron altos flujos de las exportaciones y entre 2000 y 2014 de las importaciones, que parecerían ser mayores que lo que es Europa, que lo que representa China y que lo que representa Estados Unidos, cada uno de ellos por separado. Durante el periodo analizado, los países del Mercosur participan de al menos 55% de los intercambios comerciales de la región. La composición de las exportaciones y las importaciones intrarregionales son más diversas, más diversificadas y con mayor valor agregado que las extrarregionales, que tiene que ver con nuestra inserción en la División Internacional de Trabajo. Con relación a los socios comerciales, Estados Unidos perdió importancia relativa en la región, y China ganó importancia relativa, pero tampoco es que Estados Unidos salió, ¿no? Y ahora está teniendo de vuelta, retomando un poco esa relación con Brasil, por ejemplo. Obstáculos a la integración regional. Obstáculos a la integración regional son más bien expresiones de obstáculos a la integración regional. Porque, por ejemplo, cuando decimos, bueno, eficiencia en la inversión, infraestructura, o principalmente altos costos logísticos, eso tiene que ver con la configuración de las cadenas globales de valor que tienen sus centros en Europa, en América del Norte y en Asia. Y nosotros estamos geográficamente con una desventaja que estamos lejos, ¿no?
Hay un relatorio del Banco Mundial que se llama Doing Business, que hace todo unos rankings y dice, bueno, qué país está mejor, más eficiente en logística y no sé qué, unos puntajes. Y también la cuestión de los trámites que se necesita para comerciar, Y, y América del Sur está súper mal, está menos, Centroamérica está menos mal que América del Sur, porque está más cerca, porque tiene los dos océanos más fáciles, o sea, entonces hay una cuestión geográfica en primer lugar, que, bueno, nos va a ser una limitante siempre. La dificultad en la inversión, los mecanismos la dificultad en el financiamiento, la exportación, no generamos, durante el periodo en que estuvimos el boom de los commodities y que estábamos un poco más integrados, no generamos cadenas regionales de valor. La presencia creciente de China puede ser un factor dinamizador en un sentido, porque China compra de América del Sur, porque China invierte en infraestructura, pero China tiene su agenda, y nosotros en lugar de ponernos de acuerdo, salimos corriendo y entonces cada uno por su cuenta, entonces no funciona así, ¿no? Entonces por eso es un factor desintegrador, no por China, sino por nosotros, que estamos actuando de una forma desarticulada. Y el vaciamiento y desmembramiento de las instituciones que promueven integración regional, como UNASUR y Mercosur. No solo, pero sí, yo creo que son muy centrales, y precisamente en este periodo que yo estoy analizando, esas dos. Bueno, en cuanto a evaluaciones del impacto del COVID en el comercio regional y propuestas para la reinserción internacional post-pandemia, este es un gráfico de la previsión de la OMC, que, bueno, la línea azul, esto es el índice con base en 2015, y nos dice que el comercio de mercancías, tenemos esa línea azul que tiene una tendencia creciente, que es la tendencia de 1990 a 2008, o sea, la tendencia antes de la crisis de 2008. Después está la línea punteada amarilla, que es la tendencia 2011-2018, o sea, antes de esta crisis. Y después tenemos la hipótesis optimista y la hipótesis pesimista. Pero en cualquiera de las dos va a haber una caída, ¿no? del comercio y todo. Entonces, la OMC prevé una reducción del comercio del 13%. La CEPAL evalúa que el comercio mundial ya estaba experimentando una desaceleración desde 2012 y que se encontraba estancada desde 2019, como consecuencia principalmente de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la reducción de crecimiento. Bueno, previsiones de caída del PBI por parte del CEPAL de 5%, para América del Sur es 5,4%, y todas las economías con desempeño negativo. Se trata de una crisis sin precedentes para América Latina que afectará al 43,2% de los empleos de la región y un tercio de los empleos mundiales, pero bueno, pienso que por ser una región que tiene mucho empleo informal, ¿no? Es más afectada en ese sentido. De acuerdo con la CEPAL, se trata de una crisis del modelo de globalización actual, que deja en evidencia la vulnerabilidad de la interdependencia de las redes de producción altamente fragmentadas, o sea, las cadenas globales de valor, del multilateralismo, porque está habiendo restricciones, y lo que hay más miedo en eso es eso, que haya restricciones al comercio, que frente a una necesidad de garantizar seguridad alimentaria, los países comienzan a limitar las exportaciones. Por ejemplo, Rusia hizo eso, limitó, no me acuerdo si era el arroz o, no me acuerdo, Rusia limitó, colocó una cuota en la exportación de alimentos, que no hace nada con el comercio, no le afecta al comercio en realidad. Lo único que ellos hicieron es evitar que se exporte más para garantizar que ellos no van a quedarse con falta de alimentos. Y en realidad, bueno, hay la CEPAL señala que probablemente hay una tendencia a acentuar la regionalización, ¿no? de la economía en torno de Europa, a América del Norte y Asia Central, lo que entra en contradicción con lo que está diciendo de la necesidad de cambiar la estructura de las cadenas globales de valor. Bueno, evalúan que hay 5 vías de transmisión de la crisis, que es la disminución del comercio internacional, la reducción de precios de materias primas, el empeoramiento de las condiciones de acceso al financiamiento internacional, menor demanda de servicios, principalmente de turismo, eso afecta mucho, ¿no?, a nuestra región, y disminución de remesas internacionales. Entonces la OMC lo que dice prácticamente es que hay que tener medidas monetarias y fiscales y mayor cooperación.
significativo hablar en mayor cooperación en la OMC. La FAO, me pareció muy interesante lo que el economista en jefe de la FAO estaba diciendo, porque hablaba de garantizar la canasta básica para los países de la región como una oportunidad para incentivar el comercio interregional, y eso me pareció súper interesante. Por esa cuestión que dije, ¿no? Que está la cuestión comercial, pero también está la cuestión de la seguridad alimentaria de la región. Porque si eso se prolonga, ¿no? Hay mercaderías que son, hay bienes, commodities, perdón, que son capital intensivas y otros que son intensivas en trabajo. Y se prevé que pueda haber una disminución en la oferta por el impacto del COVID, ¿no? En la producción, en la cadena logística. Entonces, por eso que están colocando esas cuestiones de la necesidad de garantizar que va a haber acceso, la población va a tener acceso a la canasta básica. La CEPAL habla de cambios en las cadenas globales de valor, necesidad de diversificación de los proveedores, de privilegiar el consumo cercano, ¿no? Y relocalización de procesos productivos y tecnológicos. O sea, una reconfiguración de las cadenas globales de valor. Eso es lo que propone la CEPAL, ¿no? Que haya más apertura comercial, inversiones, necesidad de recursos financieros en condiciones favorables, porque está previendo restricción externa para nuestra región, evidentemente. Flexibilización del servicio de deuda y condonación de deuda externa, no cuesta nada pedir. Necesidad de un modelo de reinserción post-pandemia, tomando en consideración los cambios estructurales de la economía mundial. Mayor integración regional, productiva, comercial y tecnológica, que genere capacidades productivas en nuevos sectores estratégicos. Política industrial y creación de cadenas regionales de valor, que me parece difícil, porque si no lo hicimos en el momento que estábamos mejor en la coyuntura, en este momento, y más con la situación en la que estamos, económica, política, etcétera, y de cada país, en fin, me parece difícil, pero sería bueno. Apuesta por un mercado regional que genere economías de escala, y esto me parece súper importante. Bueno, esto ya son más consideraciones mías. El desmembramiento y parálisis de la UNASUR implica el riesgo de pérdida del acúmulo de la organización. Hubo muchas cosas que se consiguieron en el marco de la UNASUR y que podrían perderse porque los países simplemente salieron, ¿no? La UNASUR no murió, pero los países salieron y lo que se acumuló, ¿qué sucede con esto, ¿no? Las cosas que se consiguieron avanzar en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, salud en este momento sería muy útil. El abandono del proyecto de integración del Mercosur por la conformación de un área de comercio, está cada vez más consolidándose ese discurso de que el Mercosur tiene que tener acuerdos de libre comercio con otros países y que sea un área de libre comercio, ya que es una unidad aduanera imperfecta. En fin. Las crecientes tensiones sociales al interior de los países como consecuencia del desgaste social, que se endurece en el marco de la crisis económica, internacional y regional, y que ya estaba instalado antes del COVID y se agudiza, ¿no? con la crisis de la pandemia. Necesitamos las iniciativas de integración regional que tenemos no desarrollan dinámicas propias que les permitan tener autonomía y por tanto continúan siendo iniciativas intergubernamentales, lo que las hace dependientes de la coyuntura interna y de los intereses del gobierno de turno de cada país. La integración precisa ser encarada como una iniciativa estratégica para los países de América del Sur y dotar a las instituciones de autonomía política y económica, o sea, instituciones supranacionales, de alguna forma. Y bueno, como consideración final, viendo un poco para lo que se dice a partir de la FAO, lo que se dice a partir de la CEPAL, tal vez estamos hablando de una vuelta al viejo regionalismo, ¿no? Entonces, Raúl Perevich hablaba de la necesidad de un mercado común latinoamericano, de integración comercial y productiva, pero no integración comercial y productiva apenas como, bueno, compro a este en lugar de comprar al de afuera, sino como de pensar algo macro y aprovechar las economías de escala y aprovechar al mercado de América del Sur como un todo, ¿no? Y no como los países cada uno individualmente. De esa integración más genuina se está hablando, ¿no? Para tener la difusión tecnológica, para que haya un financiamiento, porque si no, no hay un compromiso de integración mismo, ¿no? Acaba siendo siempre iniciativas intergubernamentales y encuentra los límites que ya sabemos. Y de alguna forma, ya que es una provocación, si estamos volviendo al viejo regionalismo, sabiendo cuáles fueron sus límites, sus problemas, además de tener sus puntos positivos y las cosas que trajo de buenas. Pero el regionalismo del que estamos hablando es la teoría económica, la teoría
que estamos hablando es de la década de 50, de 60, y el mundo actual es diferente, hay muchos cambios. Entonces, precisamos, sí, creo, tomar en cuenta ese viejo regionalismo. Por algo se está volviendo a eso, ¿no? Entender por qué estamos volviendo a eso, y pensar que tal vez tenemos una falta de instrumentos teóricos también actualmente, ¿no? Para que tengamos que echar mano a lo que se escribió hace tantos años, ¿no? Entonces, una necesidad. ¿Cuál fue el mérito, uno de los méritos mayores de la CEPAL? Crear una teoría a partir de la periferia para nosotros mismos, ¿no? Entonces, tal vez estamos precisando de eso también, ¿no? De tratar de entender nuestra realidad, nuestra nueva realidad, sin desconocer lo que se escribió, pero, en fin, bueno, esa es la presentación. Terminé. Ahora, debate. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Saco la... Ah, não, cá. Pronto. Acho que fica, né? Acho que a gente abre para perguntas. Bom, já vou começar. Aproveitar que eu estou falando. Sofia, parabéns pela apresentação. Luciano, estou falando já. Ele nem me autorizou, mas já... Vamos, adelante. Puxa vida. Que difícil, né, Sofia? Parece que as coisas estão de ponta cabeça, porque quando a gente teve um... Voltei, eu tinha caído, Dani, por favor. Tá, Lúcio, já estou falando, tá bom? Tudo bem? Sigo. Ah, ótimo. Sim, claro. Então, estava comentando que parece que as coisas estão de ponta cabeça, porque quando a gente tinha um governo, vários governos progressistas, que defendiam a bandeira da integração regional, as políticas postas em prática eram políticas que também não conseguiram criar, de fato, cadeias regionais de valor, né? E complementação produtiva. E agora que a gente tem governos que não são progressistas, conservadores, né? Que se autodeclaram conservadores, as políticas, e falam contra a integração, contra o Mercosul, contra a Unasul, as políticas de guerra comercial e de proteção de setores são políticas, de certa forma, protecionistas e aí falando mais do Trump do que da América Latina, né? Que querem empreender uma estrutura produtiva regional, né? Aí falando do Trump mesmo, não aqui. Aqui a gente está sem agenda nessa área. Então assim, a gente está numa situação muito delicada, como você falou, e parece que discurso, a teoria, o discurso e a prática bagunçados, assim. E aí você traz no final que a gente resgata como saída o velho regionalismo do Prebisch, né? Mas a gente quem, né? Nós pesquisadores, porque eu acho que nós pesquisadores a gente sempre esteve resgatando, a gente não resgata agora nesse momento de crise, né? Desde dos governos anteriores a gente está falando, esse tipo de integração não está sendo efetiva, precisa de política real de complementação. Não foi feito. E agora a gente continua buscando isso, né? Então, assim, essa reflexão só para a gente pensar que parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo sempre. Uma questão que eu queria levantar, fora essa de a gente quem, né? A questão de que nós nunca deixamos de ser primários exportadores, né? Hoje a gente vende produtos com um pouco mais de valor agregado, que nem no Brasil mesmo, que exporta bastante alimento, a gente até processa em alguma medida esse alimento que a gente exporta, um pouco mais do que a períodos anteriores, mas mesmo assim a gente ainda exporta bastante alimento. E nesse momento de pandemia, o alimento é uma das mercadorias que vai ter menos queda de demanda, né? Porque as principais mercadorias que vão ser impactadas mais diretamente são aquelas de necessidade secundária, né?
Então, queria perguntar se dentro da sua análise, esse é um fator que você conseguiu diferenciar, assim, a queda, porque você falou que provavelmente haja queda da oferta de produtos de alimento, né? Mas pensando que a gente consegue produzir e que a demanda e que a grande crise que a gente vai enfrentar agora é por a gente não conseguir sustentar os mercados, porque vai ter queda na demanda de muitos produtos, então isso vai aumentar a capacidade ociosa e tal. A gente vai conseguir produzir e a gente vai estar produzindo uma mercadoria que não vai cair tanta demanda. Então, assim, que impacto isso traz dentro da sua análise? Eu sei que a questão é muito mais complicada que isso, porque não adianta a gente... quando a gente está pensando da perspectiva do desenvolvimento econômico, da integração regional para o desenvolvimento econômico, a gente não está pensando só em não romper essa cadeia, né, e fazer a mercadoria circular. A gente está pensando como isso se desdobra em políticas de desenvolvimento. Mas mesmo antes de chegar nesse fim, a gente analisando mesmo os impactos de cada fase na cadeia, essa questão de que mercadoria a gente ainda exporta, que impacto tem isso nesse cenário pós-pandemia? E acho que é isso. Sobre lo que coloqué del viejo regionalismo, porque en los últimos años la CEPAL no estaba hablando en esos términos. Entonces fue más en el sentido de lo que la CEPAL está colocando, ¿no? De medio retomada, y un poco también por esa propuesta del economista en jefe de la FAO, de pensar la cuestión de la integración regional y la seguridad alimentar. No hice aún eso que tú me estás... ¿Cuál es el impacto? No lo sé, pero sí, producimos alimentos, exportamos alimentos. En teoría eso sería... en fin, tendríamos cómo responder a esa demanda, pero lo que en realidad también me interesa estudiar es, bueno, sí, está la cuestión de los alimentos, pero no solo, ¿no? Hay países que exportan principalmente minerales o cosas así, ¿no? Entonces no son todos que son productores de alimentos. ¿Cuál es la proporción en lo que se comercializa? Pero lo que yo estaba colocando es la importancia en garantizar que se continúe vendiendo, produciendo y vendiendo, pero también garantizar que nosotros vamos a tener alimentos internamente y en la región, ¿no? Y eso, no sé si es una cuestión que está siendo colocada, ¿se entiende? No solo a nivel nacional, pero a nivel regional. Porque va a ser más lucrativo tal vez vender para afuera que estar preocupándose con garantizar eso en la región. Pero eso es una cosa que sí, bueno, no sé, preciso estudiar más. Sí. Entendi. Yo quisiera preguntar, ¿no? También. Primero, y muy relacionado con eso que decía Dani, ¿no? Entre el 2003 y el 2014 hay claramente la disminución de las asimetrías comerciales de Brasil con los vecinos, ¿no? Me parece que es clave, primero, y como antes que todo eso lo que estoy buscando decir, el rol de Brasil, ¿no? Como clave, porque Brasil y Argentina, ¿no? Son gran parte de ese comercio, y Brasil es la mitad del PBI de Sudamérica, la mitad de la población, la mitad del territorio y un 60% de la producción industrial. Y el rol que tiene Brasil como locomotora o como impulsor o como paymaster o pagador de última instancia del pagador con dinero y políticamente pagador de ese esfuerzo integrador. Y es interesante porque entre el 2013 y el 2014
Brasil aumentó como nunca las ventas hacia los vecinos, pero aumentó todavía más las compras de los vecinos. Y el saldo comercial de Brasil con los vecinos entre 2003 y 2014 disminuye, aunque la emoción y el entusiasmo de denuncia digan lo contrario, ¿no? Es decir, la asimetría comercial de Brasil con los vecinos cae entre el 2003 y 2014, fruto de un discurso, de una política, de una nación y de una cantidad de variables que no tienen nada que ver que tienen que ver con la tasa de cambio de otro país, la crisis de producción de otro país, ¿no? Pero lo que sucedió fue claramente que la asimetría disminuyó entre 13 y 14. Y lo que Dani decía me estimuló a pensar eso, ¿no? Que en Uruguay el progresismo llegó el 2005, en Bolivia el 2006, en Paraguay el 2008. Entonces, la UNILA llegó el 2010. Entonces, claro, nosotros ya estamos retrasados hace 500 años, no es que estamos retrasados hace 5, estamos retrasados hace 500, ¿no? Y no hubo coincidencia plena de los gobiernos progresistas, porque si estamos diciendo que Paraguay llegó el 2008, cuando ya se estaba yendo Lula y empezando Dilma a profundizar una política neoliberal, lo que hizo, ¿no? En parte, fue profundizar el neoliberalismo, Dilma, o la coalición con Dilma. Entonces, yo creo así, tendremos, no sé si lo dijo Lenin o Lenin, no sé quién lo dijo, tendremos que empezar varias veces, ¿no? Tendremos que reempezar varias veces. Y hay que creer que eso es una construcción y tomada de conciencia de errores, de limitaciones. Brasil no ejerce su rol de líder para nada, de locomotora. El papel del BNDES es muy pequeño, muy limitado. Debería ser 100 veces más grande. El BNDES financia más proyectos en América del Norte, en Estados Unidos y África que en la región, ¿no? Por ejemplo, entonces no hay una conciencia de parte de la clase política brasileña y de la coalición de poder de Brasil que es importante ese esfuerzo, ¿no? Te iba a preguntar las matrices, la importancia que tiene la creación de esas matrices de complementariedad comercial, ¿no? Que decías así, identificar por sector qué país compra cosas de la región, vende para afuera o compra de adentro y vende para adentro por sector y a partir de ahí nosotros somos seres políticos todos, pero somos técnicos, ¿no? Y creamos insumo técnico para la tomada de decisión política. Un amigo dijo el otro día en una reunión que yo estaba con Sofía incluso, y el amigo dijo, jamás fue tan inútil escribir algo, ¿no? Porque como la dificultad de los gobiernos de leer hoy, ¿no? Lo que uno va a escribir. Pero es eso, ¿no? Como hay que creer que alguien va a leer lo que estamos estudiando y lo que estamos investigando, ¿no? Eso de las matrices me pareciera, y Sofía tiene la experiencia en la CEPAL y como la visión de la importancia de esas matrices sectoriales, ¿no? Porque a lo mejor hay sectores, y eso quería preguntar, que hay sectores donde se identifica mayor posibilidad de profundizar la creación de una cadena regional de valor, ¿no? A lo mejor más cercano al inicio de la cadena, alimento, tabaco, vestimenta, ¿no? Que el sector automotriz o aeronáutica, no sé, Claudio tiene que aportar en eso, Víctor, no sé, pero me puse a pensar mucho con lo que Dani decía y quería preguntarte eso de las matrices, ¿no? ¿Cómo ve si eso es algo que nos provoca mucho acá y nos parece importante? Sí, pero como dije, aún no hice ese trabajo de análisis en ese sentido. Ese es el próximo paso, justamente, profundizar en cuál es ese comercio,
mirar también para una cuestión de eficiencia, quién es más eficiente haciendo qué, evidentemente, ¿no? Y ahí poder pensar en cómo articular esa integración productiva. Nosotros tenemos la experiencia de hacer ese trabajo, ¿no? Con el proyecto del corredor, y es un trabajo de inteligencia de mercado que demanda un esfuerzo y ser minucioso, ¿no? Pero esto sería tal vez lo inicial, ¿no? Pensar en la integración productiva a partir de lo que se tiene. Pero lo ideal sería poder pensar en integración productiva de escala, con escala, ¿no? Eso es lo que yo estaba queriendo colocar. Para mí eso es importante que lo pensemos. Y yo sé que en este momento está difícil que lo pensemos, que lo coloquemos de esa forma, pero para mí tiene que ser orientado en ese sentido, ¿no? Gracias, Sofia. Está abierto. Só para citar o exemplo, né, que o Luciano estava dizendo, produto alto. Bom, primeiro, boa noite aí, Sofia. Obrigado pela apresentação, muito bom. Desculpa aí, é que eu estava escutando a conversa e já fico meio pensativo também. E só para citar um exemplo, né, que o Luciano falou, eu acho que é um bom exemplo assim de um produto que foi pensado desde o princípio para ser exportado, né, e que teve uma integração produtiva relevante para a região, que foi esse cargueiro, né? Eu fiz um trabalho sobre ele, esse cargueiro KC-390, né? Ou seja, ele é uma parceria entre 4 ou 5 países, que é Argentina, Brasil, República Tcheca, Portugal, são 4 países, perdão. Então, ele tem como característica, primeiro, ter um parceiro fora do continente, né? Então, o mercado europeu, seria Portugal, República Tcheca, né? E ter a parceria de Brasil e Argentina para produzi-lo, né? Então, algumas aeropartes são produzidas em Córdoba, na Argentina, pela Fábrica Argentina de Aviones, e o Brasil, então, ou seja, faz o insumo, né? O insumo industrial feito lá, importado para o Brasil e aí feito a montagem e exportado para fora, com o financiamento de um grande banco brasileiro que subsidia as exportações desses cargueiros, né, desses aviões da Embraer, através do BNDES. Ou seja, e o próprio mercado interno também assimila esse produto, né? O Brasil, a Força Aérea Brasileira encomenda 20 e poucos ou 19, 20 e poucos cargueiros. A Argentina, 6, Portugal, mais 5, e Portugal é uma porta de entrada para o mercado europeu, porque eles fazem parte da União Europeia, então eles fazem toda uma checagem da União Europeia, né, para verificar se é um produto que pode ser aberto à região. Então, é um exemplo que deu certo, né? Agora, difícil é fazer outros exemplos também darem certo, né? Com nossa característica primária exportadora. E aí é que a gente tem que pensar, né? Como elaborar, né, da melhor forma estratégias para isso. Hola, voy a aprovechar. En la presentación, cuando dijiste que era contraintuitivo que el comercio de la región fuera mayor con la propia región que los demás bloques, o China, o Estados Unidos, y siquiera. Y creo que refuerza cómo Brasil desequilibra la relación. Quiero decir, en 2019 Brasil exportó solo un 12% para la región, y eso era abajo de Unión Europea, abajo de Estados Unidos y abajo de lo que exportó a China.
Y lo mismo pasó con las importaciones, que fueron como 11% desde América del Sur. O sea que Brasil jala hacia abajo la media, ¿no? Y me gustaría tu opinión sobre el asunto y también me gustaría saber cómo ves el impacto del acuerdo con la Unión Europea y Mercosur, porque vemos que viene cayendo la corriente comercial eh, con la Unión Europea y Brasil hace unos años y ahora, bueno, ¿cómo ves esa perspectiva? Sí, de cómo desequilibra Brasil, evidentemente, por ser la principal economía de la región, ¿no? Me quedé pensando en lo, en realidad ahora me quedé pensando en en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En realidad, no sé muy bien, creo que es importante saber cómo, o sea, cómo va a ser ese acuerdo, en qué condiciones. Eso me parece fundamental, así, y no sé exactamente cómo está siendo esa cuestión. Cómo son las condiciones para cada sector, me parece que sería necesario un análisis más minucioso en ese sentido, ¿no? A principio para mí, preguntaste mi opinión, entonces, yo soy contra hacer acuerdos que puedan perjudicar el comercio regional de alguna forma. Entonces, no sé hasta qué punto ese acuerdo con la Unión Europea puede ser beneficioso. Sí tenemos mucho comercio, pero, repito, para mí es importante ver las condiciones para cada sector y para poder evaluar de qué forma puede impactar, de hecho, en la economía, porque se dicen números muy así como, bueno, va a crecer tanto, y son como proyecciones que, o sea, hay que ver las condiciones, ¿no? De ese acuerdo, en realidad, para ver cómo se va a implementar. ¿Y cómo va a ser la implementación de ese acuerdo cuando suceda? Post-COVID, post esta pandemia, ¿no? No sé, no sé. Si la tendencia es que refuerce, evidentemente, nuestra inserción internacional como primarios exportadores, pero, en fin, no sabría decirte así específicamente sobre eso. Y lo otro que me has dicho, pensando en lo que había hecho Luciano, del papel de Brasil, ¿no? Y de Argentina en la región, eso me parece que es fundamental así para el proceso de integración. El desfasaje que tú dijiste, Luciano, el desfasaje de los gobiernos progresistas, ¿no? Y la dificultad de llevar a cabo las iniciativas y de que se sustenten, para mí es un problema que tengamos que empezar una y otra vez, para mí es un problema que se pierda lo que se acumuló en la UNASUR, para mí es un problema que se pierdan las cosas que se han acumulado en el Mercosur, es un problema porque fue difícil llegar hasta ahí, entonces empezar una y otra vez es un desgaste y es complicado porque eso hace que los que no ven a la integración como una salida tengan ese argumento de, pero no sirvió, y en realidad es porque muchas cosas que se consiguieron también se fueron perdiendo por esas idas y vueltas de los gobiernos, ¿no? Gracias, Sofía. Está escrito Benjamín Cuevas, de Córdoba, de Talleres, más bien, del Talleres. Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, Sofi, agradecerte y felicitarte por la exposición. Estuvo muy buena, me gustó mucho, muy clara. Y quería aprovechar para enganchar, eh, ya que estábamos hablando del Mercosur un poquito, sobre este episodio que trascendió la semana pasada, si no me equivoco, ese encuentro que hubo entre Argentina y el resto bueno, Brasil, Paraguay, Uruguay, con el tema de los acuerdos comerciales con Singapur y Corea. ¿A vos te parece que haya sido una cuestión más
más mediático, digamos, la repercusión que tuvo, que realmente ese desencuentro puede deteriorar todavía más el Mercosur. Y en el caso de que sea así, ¿cuánto se podría cuánto tiempo se podría sostener ese ese desentendimiento entre ahora Argentina y los demás países? Porque si me pongo a pensar medio rápido, en la década de los 90, cuando todos los países, o bueno, Argentina, Paraguay y Uruguay, se posicionaban a favor de la expansión del ALCA, Brasil como que se tomó ese papel, se puso al hombro el Mercosur y frenó esa iniciativa que podría perjudicar al bloque de acá. Pero hoy el contexto me parece muy distinto. Argentina está súper debilitada económicamente también. Entonces, más o menos en ese sentido. Te quería preguntar cómo la ves, qué opinión tenés. Si nos podrías aclarar un poco. Sí, para mí es un poco complicada la situación, no sé si es solo mediática, porque está claro que hay una diferencia en el perfil, ¿no? Y los intereses políticos de Argentina en contraposición a Brasil, a Paraguay y a Uruguay. Entonces, no sé, así yo, para ser sincera, estoy un poco preocupada con lo que va a suceder con el Mercosur de acá para adelante, porque bueno, no mencioné, por ejemplo, pero existen iniciativas como Alianza del Pacífico que tienen otra perspectiva de lo que es la integración y están presentes en el continente, y varios países ya señalizaron que quieren participar, y entonces es otro tipo de integración comercial, ¿no? Es un tipo de integración comercial, pero es otro. Nosotros estamos defendiendo una integración que va más allá de lo económico, ¿no? Por lo menos esa es la idea. Y para eso es necesario de que haya acuerdo político, y me parece que es bastante claro que hay un desentendimiento, ¿no? Y una tendencia de desentendimiento con Argentina, infelizmente, ¿no? Por parte de Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero no sé. Sí, aquella tabla del comercio de cada uno de los países con sus principales socios, eso es, a partir de ella se puede sacar mucho, ¿no? Se puede sacar mucha información, no solo y sobre todo porque está 2000, 2010, 2018, ¿no? Entonces se puede ver el movimiento, si fuese el caso, pero se puede hacer 2010, ahí está, ¿no? 2000, 2010, 2018, ¿cuánto cayó mi conexión? Ay, perdón, estoy acá. ¿Cuánto cada país ha cambiado su socio, ¿no? Y yo creo que eso que decía Benja, ¿no? Que decía Benjamín, no puede, esa tabla no puede escapar de nuestra idea al pensar en lo que decía Benjamín, ¿no? O al que recordaba Benjamín sobre el anuncio argentino de congelar su estancia en Mercosur en un escenario de ese. Conversando con algunos amigos, la gran preocupación de la gente que está estudiando la integración hoy es la siguiente.
dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. El alejamiento o el distanciamiento político, ¿no? Julia está online también, ¿no? Julia puede hablar también ahí, ¿no, Sofi? Pero cómo hay un distanciamiento político entre los gobiernos, al mismo tiempo que coincide con ese distanciamiento político una disminución históricamente récord del comercio entre ellos. Y eso es demasiado peligroso, ¿no? Confluyen dos situaciones muy complicadas. Alejamiento político o fragmentación política y la disminución de la interdependencia, vamos a decir, económica, ¿no? Jamás hicimos tan poco comercio entre nosotros mismos, ¿no? Y cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. Yo creo que por ahí que va, por la pista está por ahí, ¿no? Cómo las cosas han cambiado tan rápido, ¿no? Del 2000 en 20 años. La presencia china, la disminución de la presencia estadounidense y otros actores que acá no aparecen, como Rusia, como India y del sureste asiático, que, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina acá, se ve, ¿no? Como la participación de Sudamérica en las exportaciones de Argentina cae del 45 al 30, ¿no? Es muy fuerte. Y Estados Unidos cae también. Y China no aumenta tanto. Entonces, no hay que desvincular esas dos cosas, ¿no? Un distanciamiento político y una fragmentación política y una interdependencia. Y está escrito, Sahel, ya termino, para que pregunte o hable. Por otro lado, a mí me gustaría lanzar esa granada, ¿no? En la reunión. A mí me gustaría lanzar esa granada en la reunión. Pudiese ser que en un momento de esos, de cierre de los grifos internacionales de financiamiento, porque no va a dar para contar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, en un momento de esos. Es una forma anecdótica de decirlo, pero quizás seamos obligados a unirnos, ¿no? De nuevo, es decir, intercambio con moneda local, escambo, trueque, cajas de compensación, Sucre, sistema de moneda locales, convenio ALADI, de vuelta, porque si hay algo cierto es que queda evidente cómo estuvieron ciertos los viejitos de esos de los 2000 que pensaron en un Fondo Monetario del Sur, un Banco del Sur, ¿no? O potencializar el fondo de reserva, estimular al FOSEN, crear el Banco del ALBA, cómo estuvieron en la línea cierta y por eso a lo mejor lo rayaron, ¿no? Entonces quizás seamos obligados a unirnos de nuevo. Sael, por favor. Buenas tardes. Quiero felicitar a Sofía por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, la verdad que, si bien es cierto, la conferencia se centró bastante en América del Sur, y tal vez se preguntarán qué andará haciendo un hondureño por acá. Pero es interesante estos temas porque, quieras o no, pues nosotros estamos en una misma región, Latinoamérica. Y la pregunta es, Sofía, yo estuve leyendo el informe de la CEPAL, el primer informe. La CEPAL ha sacado 2 informes del impacto del COVID. Y en el primero muestra algunos escenarios bastante difíciles.
en relación a la caída de las exportaciones de la región, no solo de Sudamérica, sino de toda Latinoamérica. Por ahí nosotros, según la CEPAL, no salimos tan del todo dañados porque existe una cierta fuerza en cuanto al comercio que tiene la región centroamericana con Estados Unidos. Sí pone un escenario bastante difícil porque las exportaciones al parecer en Sudamérica se van a reducir en un 21%, menos 21% en Sudamérica, sobre todo los productos agrícolas. En el caso de la Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Chile y en el caso de Perú. Entonces, ¿qué tan viable será voltear los ojos nuevamente? Porque sí he visto el crecimiento de las exportaciones, como tú lo mostraste en el caso de Sudamérica, en los últimos años con China. ¿Qué tan viable podrá ser voltear los ojos hacia Estados Unidos como región? No lo propongo, simplemente te pregunto qué tan viable puede ser. Y en el caso del fortalecimiento y del verdadero regionalismo, apostarle al verdadero regionalismo como Latinoamérica, ¿será que Latinoamérica no es suficiente para el desarrollo de economías de escala? ¿Será que es un mercado pequeño? Y bueno, son temas que el año pasado discutíamos en la CEPAL, algunas de estas cosas, en cuanto a la necesidad de volver a apostarle a dejar un poco la dependencia estructural en cuanto al tema de la exportación de productos primarios. Entonces, será una oportunidad de dejar de producir productos primarios, de apostarle al verdadero regionalismo, de ver si Latinoamérica toda en conjunto, hablando como Suramérica, Centroamérica, se puede hacer un bloque común y que permita desarrollar economías de escala con la estructura productiva que ya se tiene y nuevos sectores productivos. Muchas gracias por la participación. Hola, Sael, qué bueno que pudiste conectarte ahí. Eh, bueno, no sé, sobre esa cuestión de Estados Unidos, ahora Brasil está aumentando un poco, ¿no?, su relación con Estados Unidos. No sé qué tanto Estados Unidos compraría de América del Sur. Ahora renegociaron el NAFTA, ¿no?, con México, por una decisión unilateral de Estados Unidos. Y bueno, y sé que tiene que ver un poco con esa necesidad que ellos tienen de, o sea, no, con esa opción de Trump de querer traer de vuelta las industrias para su territorio y todo lo demás. Entonces no sé qué tanta abertura tendría Estados Unidos de comprar de América del Sur, más que productos primarios, que ya lo hace en todo caso. Pero me parece que China es más probable, ¿no? Por lo que estamos viendo, sí, por la relación. Y en cuanto a qué tan viable es esa integración y esa generación de economías de escala, ¿no? Sí, estuvimos debatiendo eso el año pasado y lo estamos debatiendo hace mucho tiempo. Es algo que tiene que ser hecho en conjunto, o sea, por eso repito que para mí no hay forma de pensar ese tipo de proyectos, sino es como a partir de integración que no sea limitada a lo intergubernamental y que se pueda pensar a la región como un todo, como lo decís tú, ¿no? Mercado evidentemente habría, o sea, eso no significa que seríamos una región autónoma, ninguna región es autónoma, vamos a producir todo lo que precisamos y nos cerraríamos al comercio, porque el comercio también es importante, pero por lo menos garantizar que tendríamos lo necesario en diferentes áreas y poder y cambiar la inserción en la
en la División Internacional de Trabajo, que en definitiva, y eso es una cosa que está en el viejo regionalismo, esa lectura de cómo nos inserimos en la División Internacional de Trabajo y cómo eso configura nuestras economías, ¿no? No hemos conseguido cambiar eso, ¿no? En todos estos años. Y eso es lo que ya entendimos, que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cómo se hace? No sé, pero yo creo que es por ahí. No sé si respondí o si, no sé si quieres decir alguna otra cosa. No, sí, muy bien, muy bien. Sofi, yo creo, y gente, no todos, el tema de las matrices, el tema de cruzar todo lo que los países de la región venden al mundo, todo lo que los países de la región compran del mundo por sector y cruzar e identificar la posibilidad que ellos pasen a comprar de ellos mismos cosas que hoy compran de afuera. Y además, cosas que hacían hace 15 años, ¿no? O 20, que es lo que los datos están demostrando, ¿no? O por lo menos parte de eso los datos sugieren, que la región compraba más y vendía más hacia la propia región hace 20 años. Entonces, a mí se me ocurre que el paso cero es, o dos pasos número cero. Uno es la matriz o las matrices y tener claro en cuáles los sectores habría posibilidad de profundizar la complementación comercial y productiva. Dos, con base en datos concretos, reales, estimular procesos en esa crisis, estimular procesos de sustitución de importación. Es inadmisible que Brasil compre máscaras. Brasil compre máscaras de protección para el rostro de un médico. Eso es inadmisible. Un país que ya hizo auto, ya hizo aviones, ¿no? Un país que sabe hacer una máquina de lavar ropa, por lo menos, ¿no? No puede ser que un país no haga un ventilador, un respirador para un hospital, ¿no? Y hay economías que son más retrasadas, pero es inadmisible. Es inadmisible que Argentina, es inadmisible que Venezuela, eso es inadmisible. Son países que tienen siderúrgica, metalúrgica, algunos sectores de la química. Entonces, a mí se me ocurre que, y el listado es largo, máscaras, respiradores, eso se ve ahora con la crisis de la pandemia, que mientras estamos conversando en nuestras casas, la gente ahora se está muriendo en la cola de los hospitales sin aparecer siquiera en la estadística, ¿no? Porque así la mayor forma de combate al coronavirus en Brasil es la estadística, ¿no? Entonces, es la omisión criminal de número. Pero sistemas eléctricos, interruptores, ¿cómo no hacer eso, no? Entonces, la cantidad de cosas que nosotros importamos y que pudiéramos hacer. Yo creo que son dos cosas. Entonces, la matriz es por un lado y la sensibilidad de analizar la propia balanza comercial, identificar qué cosas compramos y cómo eso es inaceptable, ¿no? En el siglo XXI. Carol Asís levantó la mano. Solo quiere agregar que la Federación Industrial de Brasil, junto con la Unión Industrial de Argentina, protestaron contra el acuerdo Mercosur-Corea del Sur. Ahí está el link. Gracias. Gracias Astrid. Ahora me perdí. Perdón. Carol Asís levantó la mano y Astrid hizo la aclaración. Empezó la lluvia dura ahora en Foz de Iguazú después de 6 meses. Por favor, Carol Asís.
Buenas noches. Me gustaría saludar a Sofía, mi compañera de IPEA. Primero me gustaría pedir perdón un poco por mi español porque no está tan bien, entonces creo que, y además tengo un poco de vergüenza de hablar en público, entonces quizás mi pregunta no esté tan bien. Pero la presentación de Sofía me hizo cuestionar al respecto, por ejemplo, yo soy de Relaciones Internacionales, además me gustaría aclarar esto. Entonces, siempre me pregunto un poco qué causa o qué, o sea, las cuestiones políticas que envuelven la región, principalmente de disputas entre Estados Unidos y China, quizás no sean una de las causas de que exista ese interés de reprimarización de nuestras economías y por cuenta de eso que nosotros, por ejemplo, como el profesor Luciano ha dicho, que estamos importando mascarillas y no produciendo acá o produciendo en la región, importando de nuestros vecinos. Me gustaría entonces saber así cuál es su evaluación sobre las cuestiones políticas que están involucradas en este cambio tecnológico que viene con la 5G y la disputa de Estados Unidos y China en la región ahora por adentrar e introducir esta tecnología acá. Y bueno, y sus impactos además ahora con la COVID, ¿no? Porque creo que con la COVID muchas de las cosas que hacemos hoy no van a poder ser hechas solo con tecnología de, por ejemplo, de internet y de alta velocidad. Entonces eso creo que va a impactar profundamente los medios de capital y de producción de nuestra región. Entonces me gustaría preguntar un poco, no sé si fui clara, pero más o menos cuál es tu opinión sobre estas disputas Estados Unidos-China por la cuestión tecnológica acá en la región y cómo eso tiene a impactar nuestras relaciones regionales. Gracias. Me parece una excelente pregunta, pero no tengo respuesta para eso. Sí creo que tengo que estudiar sobre eso. Me parece realmente, la anoté porque me parece una excelente pregunta para estudio, pero no tengo, y si tú tienes alguna consideración en ese sentido, te pido que la... Porque si venís con la pregunta es porque alguna cosa andas pensando en ese sentido, ¿no? Pero la verdad, muy, muy buena tu pregunta, muy buena. No sé qué decirte. Adelante ahí. Carola sí, ahora con la palabra. No, no, era más por una cuestión así que me hizo, así, voy a hablar en português, por favor, desculpa. Não, assim, é que a tua exposição me fez pensar sobre isso, assim, né? Porque eu, assim, como eu sou aluna de Relações Internacionais, Ciência Política, eu vejo que tem muito financiamento estrangeiro, principalmente americano, né, de grupos políticos que visam justamente a reprimarização, tanto do Brasil quanto de outros países da região, né? Isso é uma coisa que eu me pergunto do ponto de vista econômico, a questão, será que por trás disso não está a disputa internacional pela 5G, por essa economia, digamos, dessa nova geração tecnológica, né? Será que por trás dessas disputas políticas que estão existindo no mundo também não tem essa questão econômica, essa base econômica, né, de disputas? E aí, quando eu via assim, os teus gráficos ali, mostrando a inserção da China, pelo que eu percebi ali, eu não sei se eu avaliei errado, mas os Estados Unidos se manteve praticamente em todos os países. Teve uma pequena redução na parceria, mas se manteve. E a China cresceu em detrimento dos vizinhos, né? E aí, como tu mesmo comentou, o problema não era a China, era nós, né? A gente não tinha discutido internamente qual tipo de desenvolvimento que a gente queria para a nossa região, qual tipo de desenvolvimento que a gente queria para os nossos países.
Então, talvez essa nossa desorganização e agora com o crescimento da disputa Estados Unidos e China, talvez isso se acirrou mais e a gente está meio que sem saber o que fazer. Pelo menos essa é assim, a impressão que eu tenho. A gente está meio sem saber o que fazer e está... não sei, assim, e me causa um pouco de receio, assim, porque que nem tu falou da FAO, né, que avaliou o crescimento da fome, né, e aí eu paro para pensar, por exemplo, na década de 70, quando no Brasil, eu não entendo muito de América Latina, mas no Brasil, pelo menos, a gente preferia exportar do que dividir o bolo, né, com os brasileiros e aumentar aqui a economia nacional. Eu vejo que, assim, com essa pandemia parece que está ficando pior, e aí eu tenho essa angústia, assim, gostaria de perguntar para os economistas que pudessem me ajudar, né, a avaliar um pouco melhor isso, porque na realidade eu me sinto perdida e me fez pensar sobre tudo isso, esse teu gráfico aí de inserção chinesa na região e a fala também do professor Luciano, que pareceu, assim, bem questionador nesse sentido, assim, desses interesses de reprimarização da nossa região, né? China não entra em guerra, né? Sim. Essa foi a granada, né? Na verdade. No, yo voy a hablar en español, ¿no? Porque creo que todavía seguimos con bastante colegas que es mejor hablar en español. El cuadro, los gráficos son muy evidentes en algunos casos, para algunos países, la escalada o la expansión china frente a la disminución de la participación nuestra, ¿no? Entre nosotros mismos. En algunos casos es muy evidente eso. En otros casos no es tan claro, ¿no? Ahí está el caso de Colombia, por ejemplo, que llamaba la atención cómo aumenta la participación de la región en el comercio. Bueno, o está el caso de Paraguay, por ejemplo, que China aparece menos, ¿no? Bueno, los dos países mediterráneos, Bolivia o Paraguay, o el propio caso de Argentina. Entonces, lo que sí queda claro es que en el caso de las exportaciones de la región, porque son muy distintos lo que vendemos y las exportaciones de la región, hay una pérdida clara de los países que tienen más industria en el mercado de los vecinos, ¿no? Principalmente Brasil y Argentina. Hay una pérdida muy clara en sus exportaciones para los vecinos y una pérdida de mercado para China, ¿no? Porque, es decir, como lo puso Astrid, la Federación Industrial de São Paulo o de Brasil y las Federaciones Industriales de Argentina estarán muy preocupadas con los tratados de libre comercio, porque Brasil exporta manufacturas sobre todo y principalmente para la región, ¿no? Entonces, serían los primeros a preocuparse en perder mercado y ser tragados, ¿no? Por una avalancha de productos europeos o asiáticos. Entonces, en el caso de las exportaciones eso es muy evidente. En el caso de las importaciones no. En el caso de las importaciones no queda tan claro, ¿no? No es la misma dinámica así de... Entonces, ahí está la clave. Yo creo que ese cuadro de Sofía hay mucho que darle, hay mucho que trabajar. Se puede hacer no solo 2010, 2018, sino una línea entera. Se puede ir más atrás, se puede jugar mucho con eso. Y por sectores, que son las matrices, por sectores. Entonces, ahí tendremos el mapa. Para identificar en cuáles áreas o ramas de la economía habría posibilidad de
integrarnos, ¿no? Eso se hizo en parte, y eso hay en parte, por parte del IPEA, por parte de instituciones argentinas, eso hay, ¿no? Un mapa de cuáles serían, y incluso de investigadores de Unicamp, de las universidades, ¿no? Claro. Sí, Astrid, sí, nos llama la atención la dificultad de encontrar datos, ¿no? Astrid habla de energía renovable y sobre todo de paneles solares y cómo hay dificultad de identificar la origen y las empresas. Entonces, eso sin duda, como dijo Sofía, es un trabajo multidisciplinario y no puede ser hecho por dos manos o por una cabeza, ¿no? Es un trabajo de grupo, una agenda de investigación, porque está el elemento de las élites también, de la ciencia política o de los intereses de las empresas, los intereses del gran capital en ese proceso de integración, las transnacionales, ¿no? Sin duda, multidisciplinario ese esfuerzo. Pero yo creo que, sobre todo en esa mesa, hoy que estamos acá nosotros, la mesa anterior de integración financiera, por ejemplo, pero hoy pensando, un tema clave es la identificación de sectores que pudiéramos complementarnos. Un tema básico, porque a partir de ahí se puede hacer una tesis o un TCC sobre cada sector, sin duda, identificar, ¿no? Por eso una persona no podrá hacer ese esfuerzo. Y después de la propia praxis y el absurdo de aceptar que países, Brasil, que tuvo un peso de la industria en casi 20% y hoy tiene a 12%, es decir, la pérdida, ¿no?, de la participación de la industria, de la inversión, y es por eso, ¿no?, que no producimos mascarilla y tampoco chancleta o cosas tan complejas como peines, no sé, cepillo dental, que sería cualquier día estamos importando. Violento. Y la salida, solo para complementar lo que la presentación, la salida pareciera, o parte, está en el artículo aquel de Prebisch de 1957-8, Mercado Común Latinoamericano, ¿no? Parte de las luces está ahí, Mercado Común Latinoamericano, cómo pensar una cadena regional de valor y complementación. Fabio Borges levantó la mano, ¿o no? Pero voy a hablar igual. Bueno, muchas gracias, Sofía. Me gustó mucho tu ponencia, muy interesante. Un saludo a amigos de larga fecha, ¿no? Silvina, Shirley, que estão por acá também. E vou falar em português também. Eu faria uma complementação dessa tese, até no artigo que eu escrevi para a revista La Espada. Eu falei que era uma grande oportunidade para a antiga CEPAL retomar o seu protagonismo nos desenhos de política, porque todos terão que pensar de alguma forma como superar essa crise. Mas há muito tempo, eu mesmo e muitos outros, né, vêm criticando a CEPAL, primeiro porque nos últimos tempos as propostas da CEPAL flertavam muito com propostas mais liberais. E segundo, que o que tem acontecido nos documentos da CEPAL atualmente, na minha opinião, eles estão cada vez mais normativos e cada vez menos analíticos, no sentido de desejar que algumas coisas aconteçam, mas não estudar as estruturas profundas de contradições, de problemas políticos, conflitos entre classes sociais. Isso empobreceu a análise da CEPAL. E aí a minha intervenção vai meio no sentido do que a Daniela falou e do que o Lúcio também falou. Bom, talvez seja inevitável novamente, diante da crise, da nossa vulnerabilidade, da nossa dependência, repensarmos como a integração pode diminuir um pouco desses nossos problemas. O problema é que os agentes políticos que estão à frente de vários governos sul-americanos nesse momento talvez não tenham
condições e interesse de se empenhar nesses projetos. E aí que vem a questão que a Daniela colocou. A gente quem vai fazer isso? Os documentos da CEPAL dialogam com condições realísticas dos governantes que nós temos nesse momento? Em que momento haverá talvez alguma estratégia coordenada entre esses países? Eu acho que nós todos desejamos isso, fazemos uma análise que leva a isso, mas infelizmente eu acho que os atores, promotores dessas estratégias ainda não é um momento que a gente consegue vislumbrar isso, né? É um momento muito pessimista, um momento muito adverso para a gente seguir essas estratégias. Mas mesmo assim a gente tem um pouco de esperança, né? Que a desgraça nos traz essas possibilidades de abrir os olhos para coisas básicas, que eu também falei lá no artigo. É ridículo a gente ter que importar máscaras, né, de proteção médica. América Latina, Brasil, América do Sul tem condições tecnológicas de produzir essas coisas. Só demonstra que há muito tempo a gente não tem uma estratégia nacional de desenvolvimento e nenhuma estratégia de segurança regional, né? Está totalmente vulnerável ao que acontece em outras regiões. Isso vai do âmbito deles. E aí, por fim, só eu parabenizo, né, a iniciativa do professor Luciano de organizar essas reuniões, porque nos mantém na ativa, né? Dialogando com pares e abrindo as reflexões aí para temas muito pertinentes. E que, infelizmente, até mesmo na Unila é uma crítica que o professor Luciano sempre fazia, né? A gente fala muito em integração, tem integração até no nome da universidade, mas, de fato, pouca gente estuda comércio, pouca gente estuda investimento, pouca gente estuda infraestrutura. Eu acho que é um aporte mais do que necessário para quem está num programa como o do ICAO, né, Integração Contemporânea da América Latina, e para quem está na Unila de forma geral. Mas é isso, parabenizar e dizer que é uma grande satisfação revê-los, né? Alguns amigos de muito tempo atrás. E eu acho que a gente vai ficar com esse imbróglio, né? Que os documentos da CEPAL, até em que ponto eles conseguem dialogar e serem executados pelos atuais líderes que nós temos, né? A correlação de força política parece que, por mais que eu deseje isso, acho que muitos de nós desejamos que os líderes sejam capazes de fazer estratégias um pouco mais dignas de desenvolvimento, nesse momento não parece que vai acontecer. Mas seguimos em frente, a gente continua trabalhando. Quem sabe em algum momento nossos textos cheguem a ministros que sejam minimamente qualificados, né? É isso aí, um abraço a todos. Um abraço, professor Fabito. Muito obrigado pelas palavras de consideração. Nós temos que escrever os textos, aí os textos vão estar lá. Quando os meninos chegarem, eles leem, né? Mas nós vamos trabalhando. Como é que a gente segue, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta, consideração? Hola. Shirley, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Un gusto inmenso. Qué alegría. Sí, una alegría también ver a tantas personas de la UNILA y también con esto de la contribución un poco y la vista también de afuera, ¿no? Porque ahora, al menos en mi caso, me toca estar como en la parte un poco más técnica, de repente viendo y analizando lo que nuestros países, ¿no? Vienen haciendo y no necesariamente... hablo desde Perú, Lima, ¿no? Y no necesariamente como un poco muy desligados o muy desfasados, porque siempre eso era lo que yo decía en las clases de la UNILA, me acuerdo, y siempre veíamos, ¿no? Cuál es, por ejemplo, el rol de algunos países que no habían estado nunca o no habían sentido profundamente ese progresismo latinoamericano, y mismo porque responden también a otros factores y a otros, ¿no? A otros contextos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú y las otras alternativas que también se fueron armando en cuanto a integración regional, digamos, no unidos política ni ideológicamente, como, digamos, de una manera autónoma, más soberana y mucho más latinoamericanista. Por otro lado, fue pues la Alianza del Pacífico, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vemos y somos, digamos, un poco conscientes de esa realidad,
son, digamos, una estrategia, por ejemplo, cómo es impresionante, digamos, viendo un poco de afuera, me impresiona mucho cuál es el actuar y el impacto también que ha tenido y que sigue teniendo hoy día, ¿no? Y que inclusive es, sí, un bloque de integración, pero que inclusive en acciones con el COVID, o sea, hasta en su página web encuentras como muchas opciones, muchas, como una información consolidada de lo que está pasando en esos países, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, ¿no? De ver también la otra contraparte, de cómo es que estos países se mueven, ¿no? Inclusive sus alternativas que están teniendo, pero no verlas, digamos, como ejemplo, no lo sé en qué medida, pero sí conocer, ¿no? Porque también es como el otro efecto, me parece, adverso frente a esta desintegración que un poco en la exposición de Sofía, a quien felicito mucho por su intervención, me da muchas más luces, ¿no? Entonces, este acercamiento con China también y obviamente la presencia de los Estados Unidos. Entonces, de repente por ahí, ¿no? Un aporte, no necesariamente una pregunta. Muchas gracias y saludos y felicitaciones por la iniciativa, Luciano, y a todos que están conectados hoy día. Gracias. Gracias, qué bueno, qué alegría, Shirley. Qué bueno. Yo creo que avanzamos bien, ¿no? Un beso. Gracias, nos vemos. Saludos.